Creo que detrás de todo éxito se esconden horas de trabajo y de pasión por el proyecto. Se tiene que ser muy constante, quizás ya lo he dicho antes, y cuando te propones algo, al final lo consigues. Se tiene que luchar con ilusión y creyendo en lo que haces, y no pararse en el primer obstáculo que se presente, porque seguro que se encontrarán mucho a lo largo del camino. Estoy segura de que muchas personas luchan por algo, pero lo dejan o se derrumban justo en el momento en que están a punto de conseguirlo. Y una cosa que también digo siempre en casa a mis hijas es que nunca hay que creerse que sea alguien. Yo pienso que a partir del momento que uno se cree que es alguien, a partir de aquí entonces sí que es un momento de preocuparse. Porque a partir de que te crees que es algo, se para como todo, ¿no? Mientras estás luchando y te piensas que puedes conseguir más y que no eres nadie, esta lucha es la que te hace crecer y seguir para adelante. No obstante, crear pasión por la marca conlleva un gran esfuerzo en promoción, publicidad y marketing. Y es por ello por lo que en Tous destinamos cada año un 6% de nuestra cifra de ventas en este apartado. También es importante comentar que una de las primeras acciones de relaciones públicas que hicimos fue la incorporación de Eugenia Martínez Dirujo como imagen de Tous. Esta relación siempre ha sido muy fructífera, pero hace 2 años creíamos que era el momento de que Eugenia aportase más valor a su trabajo. Sabíamos que le gustaba pintar y diseñar, y le planteamos la posibilidad de que sacase sus propias colecciones, y así se hizo. Ahora Eugenia dispone de sus propias colecciones de joyería y complementos en la línea Eugenia by Tous. Y a modo de conclusión, apuntar algo que ya todos sabéis. Crear una marca tiene sus pautas a seguir. Además de estar en el lugar y momento adecuados, con el producto adecuado, también es importante contar con el sentido común, fiarse de su intuición, por descontado, ser un apasionado de lo que se hace y a veces ser un poco inconsciente. Eso es lo que ha sucedido con Tous. Hemos conseguido rellenar el vacío en el mundo de la joyería, pero por encima de todo hemos hecho con ilusión y la voluntad de ofrecer joyas prácticas y capaces de transmitir ilusión y ternura.